Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de estas charlas de Industria Oro Negro. Mi nombre es Johnny Olan, director del Festival de Cine Oro Negro, y para mí es un gusto que el día de hoy podamos platicar un poco sobre un tema interesante del cine que a veces es un poco, quizás no tan explorado, pero que es muy, muy importante, sobre todo para el tema de formación de públicos, porque sin duda alguna los niños son el público que será el del futuro del cine, ya sea mexicano o de cualquier índole. Así que para ello he decidido invitar a una estupenda amiga que es del Festival Oftálmica Niños. Es importante este festival aquí en el estado de Veracruz, porque de hecho es el único evento cinematográfico aquí en el estado que se dedica enteramente a promover el cine con los niños. Entonces es muy importante su contribución en esta área. Así que Natalie Perusquía, ¿cómo estás? Bienvenida de Hola, nuevo. Johnny. Me fui por un momento, la red Sí, sí, como sí. quiso fallar. Muy A bien, ver. muchas gracias. Gracias por la invitación. No, pues qué bueno que nos acompañe. Estaba platicando que precisamente, pues Oftálmica Niños es el único festival aquí en el estado de Veracruz dedicado exclusivamente al público infantil. Digo, todos los otros festivales que existimos, sí manejamos alguna programación para niños, sin embargo, nuestro giro es totalmente distinto. Quisiera que nos platicaras un poco precisamente de ese proyecto de Oftálmica Niños, cómo es que funciona, cuándo surgió, y más para que la gente lo conozca y lo podamos ubicar mejor. Claro, pues Oftálmica Niños nació en el 2016 y yo venía de la carrera de letras y ya estaba trabajando la construcción de historias y de cuentos con niños, ¿no? Construcción de personajes. A la par que yo estaba en la carrera y que ya estaba haciendo estos ejercicios donde se involucra la creatividad de los niños, pues entró a participar a Oftálmica Cine en el área de producción, ¿no? Entonces, ya venía yo viendo que tenían ciertos contenidos que en mi imaginario, si los sacábamos de un festival de cine como es Oftálmica Cine y los ponemos en un horario para niños, pues iban a tener pues un éxito, ¿no? Entonces así estuve algunos años, hasta que en el 2016 me dijeron, oye, pues ya hazlo tú, ¿no? O sea, si tanto quieres para niños, pues vas, ¿no? Entonces, la primera edición, sí tenía yo la idea de que fueran producciones hechas por niños, pero todavía no sabía la ruta para llegar a esos niños, que yo ya sabía que existían, pero todavía no los encontraba, ¿no? Entonces, en esa primera edición recibí materiales hechos por adultos, ¿no? Y cosas que llegaban de animación y de stop motion. Y pues sí, muy padre y todo, pero no era lo que yo quería, ¿no? Entonces llega la siguiente edición y todavía sin saber muy bien cómo acercarme a los niños productores o cómo encontrarlos, pues hice una edición que creo que cuando terminó dije, creo que ya no voy a hacer nada de esto, pero de repente pues apareció uno que otro niño, ay, es que yo lo vi y el muñequito y sí me gustó y fui, o sea, de los 3 niños que fueron, me los encontré y dijeron que les gustó y eso fue lo que me motivó a hacer una tercera edición. ¿No? En la tercera edición ya fue una selección solamente por niños, producciones hechas por niños. La convocatoria la intenté mover haciendo redes, tú sabes, escribiendo directamente al Facebook de tal festival para que compartan. Y así me lamenté como 6 meses para poder llegar a una tercera edición donde sí tuviéramos producciones solamente por niños, ¿no? En este viaje, pues no nada más es proyectar en salas o en lugares para niños, en escuelas. También se trata de formar, ¿no? Y al principio, pues es taller de foto, un taller de stop motion, cosas como un poco aisladas que no tuvieran tanto impacto, pero en el último ya decidimos meternos a la formación audiovisual como tal, ¿no? Entonces, no nada más es que sepas cómo se hace un stop motion, sino que sepas cómo elaborarlo con tu teléfono, cómo subirlo a una plataforma y dónde encontrar, a dónde mandarlo,
Es decir, ¿qué vas a hacer con ese material? ¿No? Y entonces que eso, déjame de que te interrumpa, perdón. A veces ni siquiera los adultos lo saben hacer, ¿eh? O sea, imagínate, digo, siendo honestos, muchos de los realizadores que hacen un corto, lo tienen, luego no saben ni qué hacer con el corto, no saben a dónde moverlo, o nada más lo mueven como a 2, 3 festivales, ¿no? Y a veces no quedan en ninguno de los tres y dejan de lado un montón de opciones en donde poder participar. Y entonces sí. imagínate ese concepto que de por sí es de repente difícil de entender para los adultos, ¿no? Que es como la distribución y la exhibición Ya. de tu corto, trasladarlo a los niños, no, pues sí, es una chambota. Podría decirse o parecer que es como súper complicado si lo vemos desde estos adultos que nos conocemos y que a veces no sabemos qué hacer, ¿no? Pero no pasa lo mismo en el mundo de los niños. De hecho, hay muchísimo menos prejuicios y tabús de lo que sí pueden hacer con sus productos. Es decir, en los adultos está no, yo no le entro a la distribución alternativa, a la exhibición, no, 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 yo quiero estar en los canales formales. Pues con los niños no, los niños es, yo los quiero poner en donde caiga, en todos los lugares, en todas las pantallas, ¿no? Los adultos tenemos ahí muchas arañas en la cabeza y los niños todavía no. Los jóvenes todavía no, porque todavía hay chavos de 15, 16, 17 que lo visualizan y lo ejecutan, que es lo más sorprendente, ¿no? Entonces, bueno, terminó esta tercera edición, muy contentos, muy padre, tuvimos 6 talleres, de los cuales 4 estuvieron llenos, sonorización, videojuegos, foto, y pues bueno, terminó, decidimos sacar la cuarta convocatoria con un impacto muy diferente a lo de los otros años. Creo que nos tenemos que revolcar esos 4 años anteriores para saber cómo llegar a esos chicos, en dónde están, ¿no? Esos talleres que hay en toda la República, que hay en Latinoamérica muchísimo, talleres de animación, de cine registro, para niños, hay muchísimos. Latinoamérica tiene una cultura audiovisual con niños muy amplia, de muchos más años que en México. Entonces, por conocer, y también la virtualidad me ayudó mucho, ¿no? Hacer redes y conocer otros festivales, otros talleristas, otros cineclubs, otras escuelas que hacen cosas con niños. Y entonces fue ahí donde pegó la convocatoria y ahorita este año nos llegaron, que nunca había pasado, 79 cortos hechos por niños. Wow. Entonces, para mí es una impresión. El primer año recibí 4, el segundo año 3, después recurrí a muestras invitadas de también materiales hechos por niños, y ahorita 79 cortos hechos por niños. Entonces, dice algo, dice que los niños desean, necesitan y requieren y les surge un espacio donde se ha tomado en cuenta y de forma seria sus producciones, sus discursos, sus materiales. Podemos encontrar cosas muy sencillas como con plastilina, animaciones, historias muy sencillas, pero también nos podemos encontrar discursos políticos, quejas, temas que para nosotros adultos son como, ay, como un niño va a hablar de la muerte. Ah, bueno, el primer año los 3 cortos que recibí de niños hablaban de la muerte, desde su abordaje, desde su percepción, cómo se los han inculcado. Es muy interesante, si nos quitamos este velo de adultocentrismo, creo que podemos entender y comprender lo que los niños requieren y que necesitan, ¿no? Pues Aparte, dime, no, dime. dime. Aparte que es un derecho, estamos ejerciendo un montón de cosas que ahorita empiezo a platicar porque es una onda muy clavada, ¿no? No es como nada más, ay, sí, niños, globos, palomitas, no, esto no va por ahí. Sí, precisamente, bueno, hacia allá iba en el asunto del tema de hoy, que es cine para las infancias, que supongo que tiene que ver también un poco con esto que estás empezando a platicar, ¿no? De Exacto. cómo realmente se percibe el cine para las infancias y qué es, que como lo platicábamos un poco antes, es un término que se está empezando a acuñar, que incluso las organizaciones gubernamentales, ¿no? Como en este caso el IMCINE, y el IBEC aquí en Veracruz están empezando a tomar en cuenta de alguna manera en sus contenidos o en sus proyectos de contenidos
Y bueno, tú has sido invitada a estos foros y a estas ondas, y por ello precisamente quería tratar este tema contigo, ¿no? Para que nos explicaras también un poco de qué va esto de cine para las infancias, ¿no? ¿Qué conlleva o qué onda? Claro, creo que hay dos ramas muy importantes en todo esto. No estoy diciéndote la verdad ni lo que es, ni te estoy resolviendo el hilo negro, ¿no? Hay dos cosas. Las producciones hechas por adultos para niños, donde tienen que ver justamente los contenidos, los horarios, tanto cosas de cine como pues cosas de radio o de tele, ¿no? Contenidos hechos para niños. Programas, todo eso tiene una ley, tiene derechos y debe de tener fundamentos, cosas que no se cumplen en México ni en los estados con sus programaciones estatales, ¿no? Es un gran déficit y hay gente que está muy al pie del cañón haciendo cosas en ese sentido. Y hay otro concepto donde el cine para niños o el cine de infancias o el cine de niños son justamente estas historias de niños. Es formarlos, darles armas, herramientas para que ellos aprendan a construir, a contar historias, que estas historias sean en su participación activa en su ciudad, en su comunidad y por supuesto ejerciendo sus derechos a la hora de establecer comunicación, de ejercer la comunicación, ¿no? Entonces, mucho de lo que se está hablando y para dónde vamos, la mayoría de los proyectos que estamos en red o que estamos haciendo audiovisual con niños, es justamente darle los espacios, las armas a niños y niñas para que sepan hacer discursos, contar historias, estructurarlas, buscar los canales de difusión o dónde ponerlas o encontrar estos festivales, estos cineclubs que son para ellos y darles voz, ¿no? Entonces, el cine para las infancias o el cine de niños en muchos ámbitos ya se está tomando en cuenta como, o se está considerando como, lo que hacen ellos, sus producciones, sus discursos. Es como una gran diferencia porque como los chavitos van a apropiarse de temas y pues son sorprendentes los niños, ¿no? Ahora que mencionas el asunto de las temáticas de las producciones que te han llegado o que te llegaron, por ejemplo, ahorita, no sé si ya has podido checar las 70 y tantas que te llegaron en esta ocasión, pero bueno, No. más o menos, hace rato hablabas que, por ejemplo, algunos de los niños tocaron el tema de la muerte, y otros un poco un discurso político. ¿Qué otro tipo de temas has logrado más o menos ver que los niños han mencionado? Y si también estos niños, la mayoría son de México o estamos hablando de un concepto latinoamericano, para que quede un poco más claro también, porque creo que también eso de alguna manera influye, ¿no? Si es contenido de niños mexicanos o contenido de niños de otros países de Latinoamérica también. Totalmente, es muy diferente. Sí, aquí en México hay una gran producción, hay muchas escuelas, muchos talleres que se están dando camino en esto. Sí hay contenidos que van desde contar cómo nació su pueblo, la historia, la tradición de su ciudad, de su comunidad. Esta onda de la muerte es uno muy específico de Coyolillo, que retratan cómo, es como un documental, como un cine registro, van en la procesión de un funeral, ¿no? Entonces van relatando cómo en Coyolillo hacen los entierros y cómo los viven y qué pasa después y qué pasa antes, ¿no? En México todavía hay, me voy a arriesgar un poco con lo que voy a decir, pero creo que todavía estamos mucho en esta onda de proteger mucho a las infancias. Entonces, en ese mismo sentido, todo va a la fantasía, a la historia, ¿no? A construir un personaje heroico o fantasioso o no le quitamos el valor, ¿no? O sea, por supuesto que no, que los niños empiecen a tener creatividad, a que se les instruya en aprender a contar una historia, que sepan cómo se edita, cómo se hace un stop motion y el rigor que implica eso, porque también no es ir a jugar, ¿no? Tomar fotos para stop motion es estar quietos, no se puede mover nada en el escenario, cada quien sabe qué tiene que hacer, ¿no? No es un juego. Y más hacia el sur del continente, pues sí hay, justamente encontramos estos discursos políticos, donde de repente hay un stop motion de plastilina, donde son los
cuadernos, libros, reglas, lápices, plumas, colores de una escuela que salen, no me acuerdo si de vacaciones o de recreo, y cuando llegan la policía les había quemado la escuela, ¿no? Esa es una parte, es como una historia en dos partes. Esta onda del stop motion era así, como regresaron de vacaciones y encontraron su escuela destruida por un conflicto político y los policías habían quemado la escuela. Y la segunda parte es cómo Cineclub Escuela, creo que se llama, cómo la propia comunidad se apropió de esa escuela, de esos derrumbe, de eso que pasó, y creó esta escuela audiovisual para niños. Entonces, son los niños de la comunidad retratando lo que les pasó en la comunidad, diciendo quién fue y cómo vivieron lo que les pasó. O sea, puede parecer como, ay, sí, stop motion, plastilina, niños, ¿qué van a decir? Para mí era un corto demasiado político para ser de niños, No, ¿no? claro. Entonces, sí hay de todo, sí te encuentras cosas muy creativas, con sombras, con recursos como del cine mudo, y entonces todo es en blanco y negro, y el cine mudo está increíble, o sea, son demasiado creativos, como te decía hace rato, los adultos tenemos muchas arañas en la cabeza, no nos permitimos o hablar o expresarnos de cierta forma, o arriesgarnos a experimentar, o sea, ya el hecho de, a ver, vamos a hacer la plastilina y vamos a inventar un muñeco y vamos, ¿cuántos de nosotros adultos sí estamos construyendo cosas con las manos, con la imaginación? Ellos lo hacen todo el tiempo. Oye, y por ejemplo, en el caso de los talleres que han impartido ustedes en Oftálmica Niños, que obviamente tienen que ver mucho en relación a la formación que se les va a brindar a los niños para esta creación, ¿no? de audiovisual. ¿Cómo es el rollo con los papás? O sea, ¿de qué manera los papás se involucran o no? O como dices tú, ¿no? Que tienen de repente, tenemos los adultos telarañas de la cabeza y qué tanto impiden o no que el niño se desarrolle en estos talleres. ¿Cómo se da esa interacción de padres e hijos o con ustedes, ¿no? También como organizadores o talleristas, con los padres también. ¿Cómo funciona ahí el rollo? Es muy diferente en cada caso, en cada comunidad. Por ejemplo, el año pasado tuve una experiencia con una casa hogar para niños en situación de calle y no van los papás. No hay papás presentes con los cuales dialogar y ver si hizo tareas, si hizo algo. Son niños hiperindependientes que venden cosas en la calle de día y de noche, que si les dice, a mí se me hace ilógico decirles, ¿por qué no vino tu papá y me trajo su tarea? No, ni siquiera eso entra en ese discurso, ¿sabes? Eso no se me, o sea, es algo bien diferente. Trabajamos con otros niños, por ejemplo, aquí en el centro de la ciudad, en el Ágora, donde los papás son proactivos y lo llevan aquí y lo llevan allá. Ay, hijo, vi un cartel de un taller de no sé qué, ¿lo quieres? Sí, vamos, ¿no? Y los están activando todo el tiempo. Eso es una población, ¿no? Ellos no tienen un sesgo educativo, como sí lo pueden tener en comunidad donde también hemos ido, donde tal vez no está el papá, o sí está el papá, pero el papá no se involucra, el papá o la mamá, no se involucra con la actividad artística porque es un juego, es pues, algo manual, ¿no? Entonces no hay esa misma reciprocidad con los papás en todo, y eso puede ser lo mismo estando en un solo salón, ¿no? De una sola colonia, ningún papá va a ser igual, no hay una misma relación, no hay un mismo involucramiento, y puede estar bien o no. Lo que buscamos nosotros, o lo que yo busco en el proyecto es, no sé si esta palabra también sea la adecuada, es empoderar a los niños, que ellos crean en ellos, confíen en ellos, sepan decir sus cosas, sepan actuar, ¿no? Sobre todo eso, confianza en ellos mismos para poder actuar, ¿no? Entonces, sí, los papás siempre somos un tema, digo, también yo soy mamá, ¿no? Creo que todos convirtiéndonos en adultos y después en papás, o viceversa, como haya sido la ecuación, siempre nos, pues, nos deja una racha bien diferente, ¿no? De entendimiento, se nos olvidan cosas, las damos por hecho. Hay todo un tema de infancias, todos damos por hecho que el niño es fuerte y aguanta. Se le va a pasar, está chiquito, se le olvida,
¿no? Todas esas ideas que creemos que tiene 8 años, son elásticos, aguántalo, ¿no? No, 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 todo eso es justamente lo que nos va formando como adultos y nos va a poder hacer ser adultos involucrados con nuestros niños, con el de los otros, con la comunidad. No sé, ahí nace todo y damos por hecho demasiado en las infancias, ¿no? Entonces, dime, En dime. en el tiempo en el que ustedes realizan los talleres, que supongo que son quizá un fin de semana o 2, 3 días, digo, no sé, también para que nos expliques más o menos cuánto tiempo duran los talleristas, ¿cómo han visto al niño que entra y termina el taller? Es decir, digo, quizás sea un poco difícil, pero ¿de qué manera notan un avance o un qué, ¿no? O sea, ¿de qué manera notan que cuando entró era de esta manera y cuando salió lo que aprendió le motivó a hacer algo? No sé, cómo lo identificas? Claro, durante el festival los talleres son de 2 horas. Entonces van a hacer una actividad o aprender a usar una aplicación o desarrollar una habilidad para que la repliquen en su casa, ¿no? Entonces todos los talleres son con un celular y a partir de ahí pues ya salen o con el video o con el stop motion o con la serie de fotos del tema que eligieron, ¿no? Hay ejercicios que no se pueden llevar como son el de sonorización, que se les puso una pantalla grande, se proyectaba un pedazo de película y ellos hacían los ruidos, tenían varios instrumentos, varios artefactos para ir haciendo los ruidos que necesitaba el video que estaba pasando. Entonces los hacían y en el momento los chicos que estaban dando ese taller, pues lo hacían ahí la magia, le ponían play y ya salía la película con los sonidos hechos por los niños. Entonces no se están llevando ahí nada, solamente como la experiencia, que también eso influye un montón, ¿no? Hay algo que me gustaba mucho en la facultad que se llamaba experiencia estética, que es todo aquello que vives y que te deja una huella, que te puede hacer regresar a algo o tener una emoción, un sentimiento que te puede generar otras cosas. Entonces, pues muchos son de llevarse una actividad ya hecha, un ejercicio terminado, otros son de experiencia y otros en otros casos que tenemos que salen del festival, porque una cosa es como el festival anual que se hace, pero también realizamos actividades a lo largo del año, en escuelas, en centros comunitarios, en comunidades, vamos buscando dónde hacer cosas, ¿no? Entonces, esos talleres son un poco más largos, de 3, 4 semanas, de un mes, eh, y para más grandes que ya da Oftálmica Cine, que son hasta de 4 meses, ¿no? Donde sí ya salen con un producto audiovisual, o otro tipo de conocimientos, o pues de objeto con el que podemos decir, claro, cuando entraste no sabías hacer esto y ahorita ya te estás llevando tu historia. Sí, sí hay cosas que se pueden medir y hay cosas que no, como la experiencia, ¿no? Y qué tan fácil o difícil ha sido, por ejemplo, en este caso de los talleres de más tiempo, eh, que los niños tengan constancia también dentro de un taller de este tipo, porque a veces sucede, ¿no? Que cuando hay un curso de larga duración, entran 15 y acaban el curso 4, ¿no? Sí. Por diversos factores, pero en este caso, ¿qué tan bueno o malo ha sido esa constancia con los chavitos? Creo que en su mayoría siempre están, porque es una actividad que no es escuela, no están sentados escribiendo y recibiendo teoría, más bien están cortando, poniendo ideas, diciendo quién va a hacer qué cosa. Entonces su dinámica es muy diferente. Sí han pasado que 3, 4 dejan de ir, ¿no? Es creo que normal en cualquier taller, pero no, creo que las actividades muy rara vez ha llegado un niño que no quiere estar ahí, ¿no? Creo que una vez ha pasado, o porque iba el hermano mayor y a fuerza él lo dejaron, creo que por allí iba el asunto, pero no, o ha sido porque el papá ya no podía llevarlo, o ese fin de semana no pudieron,
o tuvieron un compromiso, ¿no? Pero por los chavitos, no, creo que todavía no me ha pasado. Sí, Ok. todavía no. Oye, y en relación a este asunto del tema del cine para las infancias, que platicamos hace rato que de alguna manera las instituciones de gobierno han empezado a, a manejar el tema de alguna manera. ¿Cómo has visto precisamente ese manejo de este tema de estas instituciones? Es decir, ¿sí va como en serio o lo están haciendo quizá no con mucho futuro? Y es bueno que lo hayan tomado. No sé, o sea, quisiera que me dieras como tu impresión un poco sobre esa parte de cómo ha ido quizá evolucionando o que es la primera vez, creo, que se toma en cuenta este tema. Entonces, ¿cómo podría irse manejando ahí ese asunto? Sí, la verdad cuando yo empecé Oftálmica Niños, ni siquiera me pasaba por aquí poder tener algo de niños en film latino o que en cine sacara siquiera una mesa de diálogo para niños, ¿no? O sea, hace 4 años ni siquiera lo pensaba, ¿no? Y en estos últimos meses ha pasado. Entonces, lo veo en muchos aspectos. Si como adultos a veces es difícil quitarnos el adultocentrismo y creer en los chavitos y darles voz, voto y sobre todo creer en ellos, como instituciones también es un viaje, ¿no? También me imagino que ha de ser difícil estructurar y saber cómo estructurar desde vaya, o sea, no sé muy bien en quién puede estructurar una convocatoria o una mesa. Sé que es difícil empezar a pensar en niños, ¿no? ¿Cómo les llegamos? Ahorita hubo una mesa, la primer mesa de diálogo, invitaron a niños, ¿no? Primero era como pues nosotros adultos que estamos haciendo proyectos para chavitos, ¿no? Oigan, espérate, son ellos, aquí el viaje es de ellos y los invitamos a participar, ¿no? O sea, en cine dijo, claro, van a ser procesos. También sabemos que como todas las administraciones que han pasado y las que vienen, pues corresponde a eso, ¿no? A visión de la administración que se tiene. Entonces ahorita tienen una visión amplia, lo quieren incluirlo, están viendo de la mejor manera de cómo poder reflejar en el cine mexicano las infancias. Yo espero que se quede tan firme que para la siguiente administración, las que vengan, no sea un proyecto que se quite, ¿no? Sé que no depende ahorita de las personas con las que estamos o con las que están en INCINE o en las instituciones. Depende de un montón de cosas a futuro, de política, de economía, sobre todo política, ¿no? Entonces, este, pues ahorita creo que está muy bien que hayan hecho mesas de diálogo, una mesa donde invitaron a niños. Sé que ahí ya están pensando en cómo lanzar una convocatoria para producciones. No sé en qué sentido, si para niños o para adultos que quieren hacer para niños, porque también tenemos un sesgo importante en el cine mexicano para niños o de infancias. Algunos casos que tenemos en pantalla grande, ¿no? Pero estamos escasos y creo que es un gran error, no sé si lo deba decir aquí, pero seguir pensando que pueden estar viendo todas las producciones de Herbés y Familia y que eso es familiar y que eso es cine para infancias y que eso es para los niños. No, no amigos, por favor, los que no están viendo, eso no es para niños. ¿No? Entonces sí están promoviendo, procurando que haya discursos, que haya cosas un poco más sin prejuicios, más sin estos roles de género marcados que están afectando mucho también a las infancias y a los jóvenes. Entonces, pues no sé, por ahí creo que va bien, espero que vaya mejor. Oye, y me llama la atención, por ejemplo, en esa mesa en la que invitaron a los niños, que por cierto está en el canal de YouTube del Incine, ¿no? O sea, esas sí estuvieron Ajá, en el canal de YouTube por si alguien se la quiere chutar. sí. Este,
¿cómo participaron los niños y qué dijeron los niños? O sea, ¿qué cosas que recuerdas que han dicho los niños que dijiste, claro, ¿no? O sea, que te hicieron sentido en relación a lo que ellos ven o exigen o quieren, ¿no? Hay un montón de cosas, porque yo soy bien preguntona, ¿no? Entonces, tanto en la charla como en el backstage, pues era, oye, ¿te gusta lo que ves en el cine? ¿Cuál es tu caricatura favorita? Si te gusta, ¿cuál no te gusta? ¿Por qué no te gusta? ¿No? Y entonces empezar a preguntarles, sobre todo que empiecen a entender que sí se les va a escuchar, ¿no? Porque imagino que también iban con el nervio de una mesa con adultos, de seguro ni siquiera entendían qué fregados era en cine, ¿no? O sea, la magnitud de lo que puede ser, ¿no? Estar en una mesa. Sí, yo estaba nerviosa, ¿no? Los chavitos, pero de seguro ellos ni siquiera sabían, ¿no? Están viéndose así como sus clases normal, para ellos sigue siendo una pantalla, ¿no? Un aparato viéndose en una pantalla. Entonces, cosas muy interesantes desde que hay quienes estamos promoviendo que el audiovisual entre en las escuelas y niños, no, yo no quiero el audiovisual en la escuela, yo lo quiero lejos de la escuela porque quiero estar lejos de mi escuela cuando tenga que hacer esto. Y los adultos damos por hecho de que, claro, si les metemos cosas divertidas en la escuela, no, quieren salir del aula, ¿no? Pero ahorita no lo tengo muy fresco, pero déjame, me voy acordando de cosas, porque aparte son puntadas, ¿no? Lo dicen con una Sí. sinceridad que... Pero déjame, voy acordando. Déjame acordando. Sí, Bueno, es que no la tengo muy fresca. sí, sí, en lo que te vas acordando y haciendo un poco de memoria, quisiera que fuéramos viendo unas fotos para que nos explicaras un poco qué iba pasando en eso, en el festival y en las actividades, y ahí reforzando un poco el valor y lo que hace, ¿no? El festival en sí. Ahí explícanos un poco qué estaban haciendo ahí o qué onda. Ya, esa fue mi primer, ni me acuerdo, proyección didáctica, así le puse. Entonces la onda era tener música en vivo, tener una pequeña introducción de historia. Ese personaje que se ve ahí al fondo, pues es el personaje oficial del festival. Entonces, ese personaje iba como contar una pequeña introducción en la pantalla y los niños, arriba del escenario, los niños no estaban en las butacas. Creo que más adelante te mandé por ahí otra foto de eso. Los Okay. niños en el escenario estaban pintando ese personaje. Entonces terminaba la proyección de esa mini historia, era como un PowerPoint de 3 cosas, no me acuerdo. Y después una chica con una cámara se subía al escenario, iba grabando a los niños y se iba reflejando en la pantalla. Y entonces los papás, sentados en la butaca, podían estar viendo lo que iban sus hijos construyendo en los dibujos, en los papeles que estábamos haciendo, pero con música en vivo. Fue un experimento, yo tenía muchas ganas de hacer, tengo muchas ganas de hacer cosas así, más en experiencia que precisamente en sentarte y ver una película, sino, no sé si has escuchado esto de los cines mutantes, que es cine hecho a mano o cine expandido, que es ir haciendo tú tu propia historia al momento. Un poco va por ahí tal vez este viaje. Ok. Entonces, esta primera actividad fue el año pasado, a principio del año pasado, y fue eso, una proyección didáctica. Y pues bueno, ahí tenemos a Órale. los chicos. Eran 2 chicos que estaban con guitarra, aparte hicieron un ambiente súper bonito, como en trance, ¿sabes? No, estuvo muy padre. Órale. A ver, vamos a ver la siguiente foto. Ese es de lo mismo, Ah, ¿eh? Creo. ajá, es eso, ahí están los niños en el piso de la Galería de Arte Contemporáneo, dándole a los dibujos, y pues la chica estaba como por ahí captando las imágenes en cámara. Bien. Sí, ahí. Sí, ¿Ahí ya pues se fue, están fue, mostrando los papás o qué? ajá, sí, como que captaron al niño que ya había terminado su dibujo y se lo estaba enseñando a su mamá, pero su mamá como que estaba hasta del otro lado. Y era para una actividad para niños muy chiquitos. También me interesa, así como, no sé si han escuchado ese término de bebetecas, de Ujú. bibliotecas hechas exclusivamente para bebés, donde todo es más sensorial, pues también le quiero tirar a eso, ¿sabes? Y eso era como una forma de acercarme a qué podríamos hacer con cine para bebés. Aquí son niños de entre 3 y 8 años.
había un poquito de todo. Pero me sirvió para ver de qué forma y de qué manera podemos hacer una función de cine para bebés, donde no es precisamente que sigan la historia y que se queden sentados pasivos viendo, sino que tal vez se puedan parar en el lugar y acercarse a la pantalla, que no tiene que ser una pantalla como común, tal vez muy táctil, muy que puedan ellos intervenir o estar parándose. No sé, me imagino un cuarto, un cubo negro y las proyecciones en la pared donde tal vez los niños pueden ir y tocar las cosas que están proyectándose. No sé, hay cosas que quiero experimentar. Creo que el audiovisual da para, no nada más es sentarte y ver. No hay mucho para hacer, mucho para intervenir y mucho en el sentido pedagógico y formativo, más que de entretenimiento. Es el personaje, ¿no? Ese es nuestro personaje, que estamos buscándole nombre. Estamos buscando el nombre del personaje. Ahora, yo pensé, todavía no le han puesto el nombre entonces. No, nos llegaron unos, pero necesitamos encontrar más niños que nos manden más ideas. Ok. Esta es una charla. Esta chica se llama Fernanda y es youtuber. Tiene su canal de YouTube, sus canales de Instagram. Y esta charla fue para los chavitos que querían hacer su canal de YouTube. Entonces, es una forma más de reafirmar estas juventudes haciendo cosas y platicándosela a las juventudes, ¿no? De nada me servía mucho traer a un adulto que les dijera a los chavitos cómo hacer su canal, ¿no? Creo que tiene otro impacto si viene una igual a ti y te dice cómo hacerlo y su experiencia y cómo le fue con sus papás y cómo lo hace para mezclarlo con la escuela. Tiene otro sentido y pues bueno, me encantó haber invitado a Fer y creo que funcionó, pues va en el sentido del propio proyecto, ¿no? Sí. Claro. Ahí a los que nos estén viendo, si después de que pongamos las fotos quieren hacer alguna pregunta a Natalie o comentario, con gusto lo pueden hacer, para que lo vayamos leyendo e ir incrementando el diálogo y la charla también. Así es. Ahí está otra Es, foto. sí, nunca he tenido la oportunidad de hacer un buen registro fotográfico de los festivales, ¿no? Por cuestiones ahí X. Logísticas. Logísticas, exacto. El año pasado trajimos a un proyecto muy, muy chido de la Ciudad de México que se llama Cine Móvil Totó. Cine Móvil Ajá, sí, Totó sí, sí. trae una camioneta con unos paneles solares y unas bicis y una pantalla. Entonces, no se nota muy bien, pero los chicos están montados en unas cosas muy parecidas a bicicleta. Hagan de cuenta como que nada más es la parte de abajo con los pedales, no trae llantas y mueven un dínamo. Ese dínamo hace que la pantalla esté prendida. Entonces, si alguien le baja la velocidad o la intensidad, la pantalla se puede apagar. Aquí el objetivo es que estás haciendo cine con tus piernas. Estamos viendo la proyección gracias a la energía que se está haciendo a partir del movimiento. Entonces, una onda súper ecológica que juntamos aparte con la muestra invitada, que era de Tepoztlán, que es justo de animalitos, de mascotas, Pet Film Festival, festival de mascotas en Tepoztlán, lo invitamos, entonces aparte que estábamos viendo cosas que tenían que ver con la naturaleza y los animales, estábamos cuidando el planeta porque estábamos haciendo cine sin ocupar la energía. Solamente la de las piernas de los chicos que estaban pues de voluntarios, entonces iban rotando los muchachos para que la pantalla nunca se apagara. Eso estaba increíble. Excelente. Sí. Ese es un taller de foto que tuvimos. Siempre buscamos aliados. Una parte importante del proyecto se gestiona a partir de nuestras alianzas con proyectos y empresas locales. Entonces, en esa ocasión hicimos una colaboración con un estudio de foto que nos ofreció un taller para chicos
de foto con el celular, y entonces estaban viendo colores, filtros, y pusieron ahí a otra chica para que fuera como la modelo en lo que experimentaban. Y creo que les gustó, seguir viendo fotos, porque se arman grupos de WhatsApp, ¿no? De los talleristas con los papás. Entonces Ujú. de repente algunos te mandan, ay, mire lo que hizo Pedrito, ¿no? Y ya Pedrito con sus celofanes en su cuarto haciendo pues fotos. Ah, y está perfecto. Yo creo que al final del día ese es el objetivo, ¿no? O sea, que no se quede solo en de que, bueno, ya tuvieron el taller aquí con nosotros, ya llegaron a su casa y no pasó nada, ¿no? O sea, entonces, Sí, yo creo que es muy satisfactorio esto, ¿no? Precisamente que se logre que los chavitos que toman los talleres con ustedes puedan llegar a su casa a replicar lo que aprendieron. O sea, al final ese es el objetivo, ¿no? sí, 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 es básicamente, ¿no? Que lleguen y lo hagan. Oye, Sí. ¿y qué tan difícil ha sido, por ejemplo, en este caso, contactar con los niños? Me decías hace rato que de alguna manera hiciste una investigación de talleres y de estos tipos de actividades que se hacen o más bien que los adultos hacen para los niños, ¿no? Pero qué tan difícil ha sido que los niños participen en tu convocatoria, por ejemplo, ¿no? O sea, que se inscriban. Digo, ahorita mencionas que hay un número bastante bueno y que te costó trabajo alcanzarlo, ¿no? A lo largo de los años, pero ¿qué tan difícil ha sido precisamente ese proceso y si crees que todavía puede dar más? O sea, que todavía hay más niños que pudieran inscribirse a este tipo de actividades. Claro, sí, sí, hay muchísimos más. He llegado muy fácilmente por reconocer proyectos y festivales en otros estados, ¿no? Que nos andamos replicando todo el tiempo. Y entonces mi primer corto de la Ciudad de México publica lo que yo y yo le publico lo que ellos, y hay otro, Caleidoscopio de Tamaulipas, ¿no? Que siempre estamos compartiéndonos y imponeándonos la información. Y subí que te veo de Argentina, y así se han estado como replicándonos entre adultos. Eso me ha hecho llegar a estas escuelas, talleres, cineclubs, donde trabajan, ¿no? El audiovisual. Sin embargo, creo que todavía no he llegado a esos niños que lo hacen todo desde su casa, no por un taller, sino por estar clavados ellos en su viaje, ¿sabes? Como que por ahí debe de haber todavía varios autodidactas que no están en esta misma ruta de talleristas y de formación, ¿no? Creo que ellos todavía no he llegado, ¿no? No he podido, no he terminado de ver todo lo que me llegó este año, pero hasta ahorita no he cachado algo que no pertenezca como a estas comunidades de aprendizaje, ¿no? Talleres o cineclubs o cursos de verano. Creo que todavía me falta llegar a ellos. Creo que me va a tardar un poquito más porque no es el mismo canal, ¿sabes? Para llegar a estos chicos con los que ya tengo comunicación, pues fueron con otros adultos, gracias a IMCINE, gracias a redes de organización audiovisual que se empezaron a gestar en el país en los últimos 6 meses, pero hay otros canales de estos chicos que, porque me decían a mí, lo voy a decir, los raritos que no salen de sus habitaciones o que están clavados en sus historias o haciendo videojuegos. No sabes, he visto chavos que 17 años y están haciendo programaciones para videojuegos. ¿Tú crees que ellos no hicieron ya historias? Hay otro target al que todavía no he llegado y quiero llegar, pero sé que me voy a tardar otro poquito. Sí, otros 3 años yo creo, pero voy a llegar. Sí, y aquí, bueno, aquí también hay una cuestión de dividir un poco el segmento
llamémoslo no de niños y jóvenes, quizá de menores de edad, ¿no? Porque luego también los mayores de 18 y en etapa universitaria se consideran jóvenes todavía, al menos hasta los 29 años, según las convocatorias de institutos de la juventud. Claro, Y toda esta todavía somos parte. jóvenes. Sí, de vivir, no es de vivir en un lugar, es de tener de edad. este, ¿Cómo dividir también esa parte del contenido de estas cosas? Porque, por ejemplo, como decías, un chavo de 17 que es menor de edad, pero que no se considera niño, ¿no? Entra o cómo logras llegar a esos menores de edad en etapa, pues de edad de la punzada, ¿no? De 12, 13 a 17, cómo funciona ahí, ¿no? Y a los chavitos más chicos de primaria, ¿no? Sí, pues todo es en el discurso, si lo mencionas como dentro del festival, pues en la programación, ¿no? Cosas muy temprano o cosas no lo paso en el festival y sí lo paso cuando voy a secundarias a hacer proyecciones, ¿no? O lo de más grandes lo dejo para el domingo en la tarde como última función y lo de niños, muy niños, pues todo el sábado, ¿no? En programación ahí se pueden adecuar. Para llegar a ellos, pues son los discursos, son los carteles, como, ¿no? Entonces, es muy chistoso porque últimamente hablamos en las redes, ¿no? Y hablamos por medio de las redes. Entonces, mis niños no tienen redes, les hablo a los papás, pero tiene que haber un discurso de niños. Entonces se tiene que ver infantil, pero con la información para el adulto. Es Uh-huh. ahí como un juego macabro, podría decir. Y para los chavos es como más sencillo, como que lanzas la información, los carteles no son caricaturizados, y entonces va, o sea, sí va teniendo otro impacto, te digo, desde la imagen, los colores, hasta el discurso, ¿no? Entonces, sí me han llegado de 14, sobre todo chavitas de 14 que leen muchísimo, esas son las que me llegan. Yo creo que los chavitos de 14, esta onda de género que está marcada y que nos ha hecho daño, creo que es lo que no ha permitido que los adolescentes más grandes, hombres, lleguen. Creo que va por ahí. Sí, pues Están digo, como, hay no sé hasta qué punto sea erróneo el concepto, pero sí hay un concepto en el que la mujer se dice que madura más rápido que el hombre, ¿no? Entonces, de alguna manera, en ese lapso precisamente de secundaria, ¿no? Es donde se logra como despegar la madurez de las chavas, porque sí, todavía en primaria de alguna manera son iguales, ¿no? Niños y niñas, ¿no? sí, sí. Pero ya cuando pasan a secundaria, ahí es donde, ¡pum!, como que de alguna manera la mujer despega en su madurez y el chico de secundaria todavía sigue siendo como un niñote, ¿no? Y ya la Sí, chava de secundaria ya empieza como a pensar más como chava, ¿no? Ya no como niña. Entonces yo creo que quizá sí. pueda ser ese asunto, pues no sé si llamarlo fisiológico, del desarrollo o qué, o psicológico del desarrollo No, de las responde a lo personas. mismo. Responde al mismo rol de géneros. O sea, que el niño no sea tan maduro y la niña sí, implica que la niña desde los 13 años le hace al papá, le pone la mesa, limpia, va al mercado y el niño no. Eso que dices no es fisiológico, responde a estos mismos roles de género que nos han venido marcando desde niños. ¿Por qué de niños no nos pega? Porque todavía no lo hacemos. Pero a los 14 ya tienes que ir por las tortillas, o ya tienes que Claro. lavar el coche, o tienes que hacer cosas. Ahí se acentúa más. Y entonces vemos a los niños jugando Xbox a los 14 y a la niña yendo por las tortillas, ¿no? A la misma edad. No, no tiene que ver fisiológicamente, tiene que ver con los, Rol. sí, con los roles. Sí, porque Con las tradiciones que la niña también pudiera estar jugando Xbox y el niño también pudiera ir por las tortillas sin ningún problema, ¿no? Este, exacto. pero Entonces sí, ahí va está por esta ahí. situación, sí. Uh-huh. Pues ahí tienes un poco tu respuesta de por qué te llegan más chavas en esta etapa de la edad que Sí. chicos, ¿no? Lamentablemente. Eh, Sí, un poco. Tratamos de romperlo, de verdad.
justo la formación audiovisual es no solamente aprender a hacer un stop motion, es qué estás viendo, comprende lo que estás viendo, lo vas a replicar de esa forma o no lo vas a replicar, ¿no? Tiene que ver con un asunto de, no sé si de conciencia o de mucha observación, ¿no? De entender, a ver, esa caricatura favorita que te gusta, su personaje está haciendo eso, y es tu personaje favorito, pero ya viste lo que le hizo a su compañero o compañera. Ah, sí. Entonces es analizarlo, pensarlo y darnos cuenta que si lo que estamos viendo realmente es un discurso o un comercial o un consumo, ¿no? Y ahí vamos como identificando y podemos separar cosas buenas y malas o cosas que se han venido pasando y que ya no deben de pasar. Por Sí, ahí no, va. totalmente. Que bueno, eso ya es Sí, como un tema aparte y es un rollo bien, bien denso, ¿no? Que habría que platicarlo en otra ocasión, porque sí es un temazo ese, ¿no? El asunto sí, de los roles y todo, y pues digo, lo querramos o no, sí, influye, por supuesto, en cosas como esto, ¿no? Como el asunto de la creación audiovisual en esas edades, ¿no? De alguna manera sí permean esa situación. Pues bien, Natalie, ya estamos por terminar. No sé sí. si quisieras hacer algún último comentario para cerrar tu participación en estas charlas de industria oro negro, para redondear de alguna manera el rollo del cine para las infancias y por supuesto que te eches el comercial si todavía tienes algún aviso parroquial que hacer sobre oftalmica de niños, pues adelante tienes el espacio, ¿no? Sí, gracias. Pues a los adultos que nos están viendo, escuchen a sus niños, crean en ellos, motívenlos, fomenten su creatividad, llévenlos a talleres. Cuando regrese las actividades físicas, por favor, foméntenlas, llévenlos a Oro Negro cuando también ya pueda ser físico y no les pongan cualquier cosa en la tele a los niños. Síganos en redes, tenemos Instagram, tenemos Facebook, Cine para Festival de Cine Infantil y Juvenil Oftálmica Niños. Y pues bueno, ahorita estamos en proceso justo de visionado, recibimos los cortos, cerramos convocatoria hace como 2 meses, estamos en proceso de visionado. Este, y pues bueno, gracias a la situación sanitaria hemos tenido que recorrer un poco nuestras actividades, esperando que podamos hacer las físicas también a la brevedad. Y pues nada, muchísimas gracias por la invitación, por considerar el tema en el espacio, en tu espacio. Y pues nada, aquí estamos. Perfecto, no, pues te agradecemos mucho, Natalie, digo, te unes a toda esta parte de gente que nos ha echado la mano en tratar diversos temas del cine, que tanto nos apasiona, nos gusta y nos dedicamos a ello todos los días que podemos. Y pues manda saludos Gabriela, que dice que la plática estuvo interesante. Gracias, Gabriela, por habernos escuchado y visto el día de hoy. Y pues nada, te agradezco muchísimo que tu tiempo, que hayamos podido coincidir una vez más ahora en el terreno virtual. Y pues esperamos que les vaya a ustedes muy bien en esta edición de Muchas Oftálmica gracias. Niños, y que pues supongo que va a ser virtual, y pues estaremos, ¿no? ¿Vas a ser como híbrido o te vas a ir hasta el otro año? ¿O qué vas a hacer? No, ay, no lo quería anunciar por el Ah, próximo año. ah, Sí, ok, Oftálmica Niños se va para marzo o abril, porque ok. aunque creemos que la virtualidad nos ha dado muchos beneficios y nos ha ayudado en mucha difusión y muchas cosas, pues el cine es comunidad, el cine es vernos, es sentarnos en la pantalla, platicarlo después, ¿no? Entonces queremos aferrarnos un poquito, ser un poco necios y esperar que el tiempo sea mejor para poder vernos. Bueno, pues, así va a ser seguramente y pues esperamos también seguir colaborando entre los ambos festivales, en Oro Negro y Oftálmica Niños, como ya lo hicimos el No año lo pasado, dudes. y seguiremos trabajando juntos. Pues te mando un abrazo, Natalie, muchísimas gracias. Igual, muchas Te mando un gracias. abrazo, todo el éxito para Oftálmica Niños. Gracias igual para Oro Negro. Muy Bye bye. chido, muchas gracias. Bye. Bye.
Bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que el próximo lunes, si no pasa otra cosa, tenemos una cita a las 7 de la noche aquí en las charlas de Industria Oro Negro. Todavía les debemos qué tema vamos a tratar, porque todavía no hemos confirmado invitado o invitada, pero sin duda será algo interesante para todos ustedes. Así que nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias a todos. Bye bye.